Bendiga en esta mañana. Vamos a decir que esta enseñanza es como la segunda parte del mensaje anterior que les estuve trayendo precisamente el domingo pasado. Y vamos a abrir la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, donde dice de esta manera: escuchen ustedes, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos perdición acelerada o apresurada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Pueden tomar sus asientos. Y vamos a ver cómo nosotros podemos, a través del conocimiento y de la práctica de la Biblia, de la palabra de Dios, cómo podemos probar los espíritus y entender y identificar la mentira y el engaño. Vamos a hablar de los falsos maestros. Los falsos profetas casi siempre notemos que dan un evangelio social, un evangelio de beneficencia social y personal. Escuchen, no solamente beneficencia social, sino personal. Así que evangelio social no es simplemente que tenemos que ayudar a los pobres. O sea, yo creo que es importante decirlo, que ya basta de estar detrás de un púlpito solamente para tener un evangelio social. Vamos a hacer nosotros ayuda social, y cuando lo hacemos una mezcla de social con cristianismo. Pudiéramos decir que hacemos una mezcla como el marxismo. Oiga bien, en el año de 1960, los religiosos en Centroamérica, guiados por un cura católico llamado Camilo Torres, algunos de ustedes a lo mejor saben un poquito de historia, se cansaron de que la miseria era tan grande que la gente hasta moría de hambre, moría en la miseria, etcétera, etcétera. Y como nadie se convertía, pues ¿quién se va a convertir? ¿Qué mensaje pueden tener? ¿Qué mensaje pueden compartir? Cansados de este mensaje religioso, tomaron las armas, se quitaron la sotana y se cargaron una AK-47. ¿Y qué fue lo que sucedió? Formaron lo que se llama la guerrilla armada. Y le llamaron la teología de la liberación. Escuche esto, que es muy importante. Cuando nosotros predicamos un evangelio social, de beneficencia social y personal, caemos en la trampa en la que muchos religiosos en el pasado cayeron. Le llamaron la teología de la liberación, pero no, por supuesto, no una liberación espiritual, para nada, por supuesto que no, nada de eso. Y esta ideología
se brincó al estado de Chiapas, México, y también se formó esta ideología EZLN. ¿Saben lo que significa eso? Ejército Zapatista, Liberación. Vean ustedes la teología de la liberación nacional. ¿Quiénes son los que realmente forman estos grupos? Aquí es donde nosotros vamos a comprender cómo podemos nosotros cuidar lo que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. Gracias. ¿Quiénes son? Son ex jesuitas, ex curas, con la cabeza tapada y con un arma en la mano, para que no los reconozca la gente. Ahí se puede ver que es una forma encubierta de querer traer una liberación, supuesta liberación, pero no espiritual. ¿Cuál es la idea? Querer cambiar el sistema, pero no a través del mensaje del Evangelio, sino a través de las armas. Y con esta forma ensuciar la pureza de la palabra de Dios. Realmente esta es la idea, ensuciar el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos enseñan y dicen que Cristo fue un revolucionario. Y que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, prefirió a los pobres y condenó a los ricos. Cosa que naturalmente ustedes saben que la Biblia no enseña. Esto es una perversión y una mala interpretación de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Qué es lo que hacen? Toman estas personas, a los indígenas, los adiestran y los levantan en contra del gobierno. Esta es llamada la teología de la liberación. Quieren meterse, quiero decirle, este tipo de ideologías también a la iglesia evangélica. También podemos ver que es una mezcla de marxismo con el cristianismo, y a esto se le llama evangelio social. ¿Sabía usted que muchos están empeñados en querer acabar con la pobreza? Contradiciendo a lo que la Biblia enseña, a lo que Cristo dijo, lo contradicen. Él dijo: ustedes, Mateo 26:11, nunca van a acabar con la pobreza. Siempre va a haber pobres. Pero yo, dijo Jesús, no voy a estar siempre con ustedes. Ustedes tienen que seguirme muy detenidamente y poner toda su atención para que puedan comprender esta ideología que está infiltrándose también en el cristianismo, evangelio social. En Mateo 26:11 Jesús dijo: nunca van a acabar con la pobreza. Y Cristo no vino necesariamente, escuchen esto, no necesariamente, no estoy diciendo que no, acabar con la pobreza o con los pobres. Ni tampoco Cristo vino a cambiar las clases sociales. Cristo dijo: el pobre que me recibe a mí saldrá de su miseria. Vean la diferencia. Queremos acabar con la pobreza utilizando la misma ideología que estos hombres, finalmente, al ver que el evangelio que ellos estaban predicando, evangelio religioso, adulterado, no daba los resultados que ellos querían, y se desesperaron y dijeron:
Ya basta de la pobreza. Vamos a levantarnos en contra del gobierno. ¿Y saben qué? El problema no es la pobreza. Esto es una perspectiva pervertida de la realidad, y lo vemos como, por ejemplo, Carlos Marx se equivocó cuando creyó que si los pobres derrocaban a los ricos y les quitaban el poder y les quitaran sus riquezas, entonces la idea de él fue que al hacerlo repartirían las riquezas, repartirían todo lo que los ricos tenían y habría equidad. Y que finalmente todos, absolutamente todos, seríamos iguales. Esto, por supuesto, nunca funcionó dentro del comunismo. Por ejemplo, ¿qué es Cuba? ¿Qué es Cuba para ustedes? La cárcel más grande del mundo. Porque la característica más grande que tenemos en la vida es nuestra libertad. Yo siempre lo he dicho, si el hombre no es libre de pensar y decidir, no es libre. Y cuando vives en un país que se te prohíbe absolutamente todo, aunque tengas riqueza, estás preso. Los países, como los individuos, no pueden independizarse. No podemos vivir solos. No podemos vivir aislados, porque todos nos necesitamos, absolutamente todos. Pero lo que Carlos Marx ignoraba es que en la naturaleza humana, en la naturaleza del hombre, que cuando los pobres toman el poder, repiten el mismo pecado de los ricos. Eso es lo que Carlos Marx no sabía. Lo que no sabía es que cuando el hombre puede adquirir poder, puede adquirir riquezas, si no es un hombre sabio, entendido en la Biblia, en la palabra de Dios, ese poder lo embrutece o lo enaltece. Esto es precisamente lo que este personaje, Carlos Marx, ignoraba. Ignoraba que la naturaleza humana es, óigame bien, es corrompida. Que la naturaleza humana es egoísta. Que la naturaleza humana, cuando no es cambiada por el poder de Dios, cae en los mismos lazos. Por eso el apóstol Pablo decía que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es un poder que si no lo manejas con sabiduría, con entendimiento, guiado por el Espíritu Santo, ese poder te corrompe. Entonces, si los pobres toman el poder, téngalo por seguro que van a repetir el mismo pecado de los ricos. La razón es porque todos, absolutamente todos, somos perversos y engañosos. Y esto por naturaleza. Lo único que funciona es la teocracia. ¿Saben lo que es la teocracia? El gobierno de Dios. Tenemos que dejarnos gobernar por Dios. En el pasado le dijeron a Dios, el pueblo de Israel, queremos gobernantes. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel no tenía gobierno? Esto es precisamente lo que sucedió cuando pidieron rey para que los gobernara. Porque dice Primera de Samuel capítulo 8 que querían ser como las demás naciones. Y le dijeron a Samuel,
queremos un rey que nos gobierne. Eso fue lo que pidió el pueblo de Israel. ¿Saben por qué pidió Israel un rey? Porque ya no quisieron que Dios los gobernara. En el capítulo 8, versículo 7, Dios le dice a Samuel, a lo mejor con dolor en su corazón, porque Dios es amor: no te han desechado a ti, Samuel. ¿A quién han desechado? A mí me han desechado, para que yo no gobierne en sus vidas, para que yo no los gobierne. Aquí vemos entonces que lo que ellos estaban pidiendo, más tarde lo vemos como un mal que ellos eventualmente desearon que se cambiara. Y Dios les dio a Saúl. Y la pregunta es, ¿cómo les fue con Saúl? Les fue como en feria. En Primera de Samuel, donde estamos, capítulo 8, vemos en el versículo 18: está bien, dijo Dios, les voy a dar rey. Ustedes piden rey, les voy a dar rey. Pero les dice en el versículo 18: el día que ustedes clamen a causa de vuestro rey, al que ustedes han elegido, y me clamen a mí, yo no los voy a oír. Yo no los voy a escuchar. Versículo 19: sin embargo, insistieron. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros también seremos como las gentes, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros, y él es el que hará nuestras guerras. Muy bien. Dios cedió a la petición, pero Samuel advirtió al pueblo acerca de que vivirían para lamentarlo, para lamentar su decisión de demandar un rey. Pero vemos que a pesar de las advertencias de Samuel, el pueblo, leímos, insistió y exigió un rey sobre ellos. Dios les dijo, Samuel les advirtió, es así como así lo vamos a hacer. Dios cedió a lo que ustedes desean, pero cuando clamen para que se liberen de ese gobierno, cuando clamen cuando ustedes quieran liberarse de ese rey, Dios les dice: no les voy a responder, síganme con mucho cuidado. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con Roboam en el capítulo 12 de Primera de Reyes? Aquí vemos exactamente que se cumple lo que Dios les había advertido. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Los vemos quejándose en contra del rey. ¿Ya lo miraron? Se estaban quejando con Roboam, diciéndoles: tu padre Salomón, agravó nuestro yugo, el anterior rey de Israel. Mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.
¿Qué estamos viendo aquí? Solamente un ejemplo de lo que Dios les había dicho. Ustedes se van a lamentar por pedir un rey. Cuando el rey los oprima, cuando el rey esté sobre ustedes, cuando el rey les ponga yugos que no van a poder llevar, me van a clamar y no los voy a oír. Vemos entonces quejándose en contra del rey. O sea que vemos aquí que no escuchó ni Dios ni el rey la queja que ellos pusieron, porque dice en el versículo 14, todo lo contrario, y hablóles, dice la Biblia, conforme al consejo de los mancebos, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré. Ándale, chiquito, te va a ir más duro. Yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. ¿Cómo la ve? O sea que iba a oprimirlos más de lo que había hecho Salomón su padre. No escuchó ni el consejo de los sabios, de los ancianos de Israel. Dice la Biblia en el versículo 15, y dijo: voy a ponerles una carga más dura que las que les puso mi padre, con más impuestos, con más trabajo forzado. Cuando Dios mismo había librado todas sus batallas en favor de su pueblo Israel, les había, vemos a través de la Biblia, continuamente dado victoria en todas sus batallas. Como por ejemplo Josué capítulo 10 versículo 14, vemos que la Biblia dice que Dios peleaba por ellos, o sea, Dios peleaba por su pueblo Israel. Y era tan glorioso lo que Dios hacía con ellos, que en esta ocasión dice la Biblia que Dios detuvo el sol, y no solamente el sol, sino todo el sistema planetario, porque si nomás detiene el sol, hubieran chocado los demás planetas con el sol y los demás soles. Eso quiere decir que paró todo el sistema de la creación para darle la victoria a los hijos de Israel. ¿Cómo la ve? ¿Será mejor un rey que el gobierno de Dios? ¿Será mejor la teocracia que el evangelio social? Es interesante entonces lo que Dios nos quiere mostrar. En Primera de Samuel vemos también que solo por contar algunas de las victorias de Dios, capítulo 7, versículo 10, vemos que Dios les dio todas las victorias al pueblo de Israel. Pero sin embargo, vemos que a pesar de todo esto, a pesar de que Dios vencía a sus enemigos delante de ellos, le dijeron: queremos un rey que nos gobierne. Por eso, Primera de Samuel 8:7, Dios dijo: Israel me está desechando para que no gobierne sobre ellos. Me está desechando para que yo no gobierne sus vidas. Y vemos que Israel ya no deseaba que su Dios y Señor fuera su guerrero, y deseaban sustituirlo por un ser humano, por un rey humano. Y vemos que en 1 Samuel 8:7 el problema no residía en tener un rey, sino más bien la razón por la que el pueblo quería un rey. Esto es, para ser como las demás naciones. Pero tampoco consideraron insensatamente si habría de existir algún mayor poder
en que un rey los dirigiera en las batallas. Allí fallaron rotundamente. Pudiéramos decir que esto ni siquiera lo consideraron. No consideraron si iba a haber un poder mayor, alguien mejor, alguien superior para que los gobernara. Ni siquiera tuvieron consideración de esto. Por eso vemos que lo único que funciona es el gobierno de Dios. Tenemos que dejarnos gobernar por Dios. Quiero decirte que Cristo quiere gobernar tu vida y tu corazón. Él quiere estar en tu vida, quiere estar presente constantemente. Cuando nosotros aceptamos el gobierno de Dios en nuestras vidas, ya no confiamos en el gobierno de un rey, ni tampoco confiamos en el gobierno, ni siquiera, mucho menos, el de un sacerdote. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo, Él es nuestro rey, es nuestro pontífice, es nuestro gobernador, es el que maneja todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestras vidas. Por eso es que cuando Él quiere entrar a nuestras vidas, cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él nos dice: yo los voy a gobernar, yo los voy a capitanear hasta la muerte. Yo estaré con ustedes, ¿qué dice la Biblia? Todos los días, gobernándolos, guiándolos, cuidándolos, protegiéndoles, dándoles victorias, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cómo la ven desde ahí? Muy bien. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Hubo también en la antigüedad, en el tiempo de los patriarcas y de los profetas, falsos maestros, falsos doctores. Estos falsos maestros tienen un propósito, y el propósito principal es introducir, meterse, leudar las vidas y las mentes de las personas a través de mensajes, a través de libros, a través de videos, y utilizan todos los medios buscando la forma de introducirse y destruir todo lo que Dios ha hecho en nosotros, y lo hacen encubiertamente. Dice la Biblia que es la forma tan encubierta de hacerlo que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Saben por qué? Porque el diablo nunca trabaja abiertamente, el diablo es cobarde. Siempre trabaja detrás de nosotros, detrás de las espaldas. Sin embargo, vemos en Cristo Jesús todo lo contrario. Cuando Cristo vino, todo lo que hizo, lo hizo en la luz. Todo lo hizo públicamente. Todo lo hizo a la luz. Nunca habló al oído a alguien para, fíjate que le manda. Y esto, otro. ¿Cómo la ves? ¡Ay, tan santa que se mira! ¿Sabe por qué? Él siempre habla al oído. Lo hace encubiertamente. Y lo hace de esta forma para que alguien no lo oyera. Todo lo enseñaba Jesús abiertamente. En el Sermón del Monte, Cristo se paró y habló a la multitud abiertamente. No tenía nada que esconder porque Él era la luz.
y no había nada encubierto. Él habló en las parábolas abiertamente. Todos lo oían a los cuatro vientos. Y Satanás obra de manera contraria y siempre actúa debajo de la alfombra. Y cuando la gente que tratamos no es transparente, no es alguien que ha sido transformado. Todavía no ha sido transformado por el poder de Dios. Si hay este tipo de personas, van a introducir herejías destructivas dentro de los hijos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Pedro describe en detalle a falsos maestros para que los cristianos reconocieran siempre sus características y sus métodos. Herejías, cuando dice el apóstol herejías, se refiere a mentiras religiosas de fabricación humana. No solamente humana, sino demoníaca, que conducen a divisiones y a partidismo. Y estas personas, dice el apóstol Pablo, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina sobre sus vidas, sobre sus corazones. Están buscándose problemas con Dios. La destrucción o la muerte repentina es probable que te caiga un rayo y ¡pum!, ya no amanezcas mañana. Con los hijos de Dios hay que tratarnos con mucho respeto. No andar hablando al oído, sino que nos conozcan. Dice la Biblia que somos cartas abiertas delante de todos los hombres y delante de todos los cristianos, delante de todos los hijos de Dios. No tenemos nada que ocultar. En el verso 2 nos dice el apóstol que los falsos profetas siguen sus disoluciones. Escuchen esto, o sea, muchos falsos profetas profesarán ser cristianos, pero negarán el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. ¿Me escuchó bien? El señorío de Cristo sobre nosotros es como la restauración. Es como la restauración del reinado de Dios sobre su iglesia. Dios restauró y corrigió lo que Israel quiso llevar a cabo. Israel dijo: ya no queremos que nos gobierne Dios, ya no queremos seguir sus leyes, sus instrucciones, ya no queremos que Él pelee las batallas por nosotros. Ahora queremos un rey que vaya delante de nosotros y pelee las batallas por nosotros. Cuando Cristo viene a restaurar ese reinado sobre nosotros para que Él vaya delante de nosotros. ¿O no dice así la Biblia? Dice la Biblia: yo iré detrás de ustedes y para que destruyan ustedes tortuosidades, para que rompan cerrojos de hierro. No, dice: yo iré delante de ustedes y ustedes atrasito de mí. ¿A quién seguimos? A Jesús. ¿Quién es nuestro rey? Cristo. ¿Quién pelea las batallas por nosotros? Cristo. Él es el que nos da la victoria. Todo lo podemos ¿en quién? En Cristo, que es el que nos fortalece. Dios restaurando su reino en nosotros. Precioso lo que Dios nos muestra. Pero sin embargo, estos falsos profetas, a pesar de que profesen lo que profesen, que hagan lo que hagan, niegan el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. ¿Cómo? Al negarse a vivir como siervos obedientes de Cristo y su palabra. Óiganme bien. Y seguir en cambio los deseos de Dios y no los deseos de la carne. Cuando Pablo dice que siguen sus disoluciones, es porque todavía siguen en los deseos de la carne, en los deseos del mundo,
y en los deseos del diablo. Porque la mayoría de las personas que no son de Dios tienen vidas inmorales. La mayoría. Negar el señorío de Cristo en nosotros, en nuestras vidas, mientras que se afirma ser un creyente y afecta y destruye a otras personas y trae descrédito, dice el apóstol, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el camino del evangelio se hace escarnio. El evangelio se hace escarnio por causa de los cristianos que no siguen al Señor y que no se dejan gobernar por Él. Aquellos que confiesan de labios servir a Dios, pero que han sido desenmascarados como personas hipócritas. Ustedes no tienen idea lo que realmente significa el gobierno de Dios en nuestras vidas. Es mucho más allá de lo que podemos entender, mucho más allá de lo que podemos comprender. Y como surgen cada ideologías, cada locura, que cualquiera que los vea dirá, pero esto es el evangelio, por Dios. Están haciendo escarnio del evangelio de Jesucristo. Lo están bajando a hechiceros, lo están poniendo en un nivel de vergüenza, porque no dejan que el gobierno de Cristo esté sobre sus vidas y sobre sus corazones. En el versículo 3, otra de las cosas que vemos de los falsos profetas es que estos manifiestan es un amor desmedido por el dinero. Y no me va a decir usted que esto no está a la orden del día. Hay quienes se atreven a decir, entre más grande sea el billete, más golpe le vas a dar al reino de las tinieblas. ¡Qué blasfemia! Es una blasfemia decir eso. Yo lo he oído, nadie me lo ha contado. Yo sé que ustedes también muchos lo han escuchado. Decía que otra de las cosas que manifiestan los falsos profetas, el amor desmedido por el dinero, es decir, codicia fuera de control. Desde entonces vemos cómo el apóstol Pedro observó que el motivo subyacente de los falsos profetas y de los falsos maestros no era el amor a la verdad, no era el amor a las almas, no el amor al evangelio, no el amor a la predicación de la palabra de Dios, sino el amor desmedido por el dinero. Por ejemplo, si nosotros leemos aquí el versículo 14, de donde estamos nosotros aquí aprendiendo, dice el apóstol Pedro, teniendo los ojos, ven ustedes que es inevitable que cuando no está el gobierno de nosotros tengamos este tipo de actitudes, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, por una muda bestia de carga, hablándole con voz de hombre, y de esta forma refrenó la locura del profeta. Vemos que está describiendo a los falsos profetas. No solamente
tienen la ambición desmedida por el dinero, sino que están llenos de adulterio. Si ustedes conocieran las vidas privadas de esas personas, se asustarían. Explotando a las gentes con sus mentiras. Y esto es lo que está llevando al extremo esto. Y oímos ahora continuamente que han barrido en el mundo, se han barrido el mundo entero en las iglesias a la hora de recoger la ofrenda. No tienen vergüenza. A ver, hermano, los de 100 acá, los de 5,000 acá, y los de 10,000 acá, y los de 20,000 acá. No queremos coras en la bolsita, ni centavos. O sea, saquen los billetes más grandes. Vengan a la iglesia con la Biblia y con la chequera. Así dijo uno, yo lo escuché. ¿Saben ustedes que esta forma de levantar la ofrenda es antibíblica? Porque la Biblia nos dice en 2 Corintios 9 que cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Sí o no? Cada uno tiene que dar conforme a lo que Dios puso en su corazón. Si soy avaro, no doy. Pero si propongo en mi corazón dar abundantemente a Dios, es un asunto entre usted y Dios, entre yo y Dios. Pero no deben ustedes de dar bajo intimidación. Ni tampoco deben de dar bajo manipulación, porque comenzamos a jugar y a hacer mercado con la gente y con las ovejas. Lo más importante es predicar el evangelio y hacer discípulos. Esas son las prioridades del evangelio, no el dinero. La prioridad es predicar el evangelio y hacer discípulos por todas las naciones. Esas son y deben de ser las prioridades de la iglesia de Jesucristo. El dinero debe de ser lo último de nuestros recursos. ¿Saben ustedes por qué? Porque la obra es de Dios, no de nosotros. Y no vamos a poner presión a la gente, denos, denos y denos, y nomás se la lleva pidiendo. Si no quieren dar, es un asunto de ustedes. Nuestra labor es compartir el evangelio con lo que tenemos y velar por las almas, velar por ellas, orar por ellas todo el tiempo para que Dios bendiga a su iglesia y que sea Él el que gobierne y no nosotros, que sea el gobierno de Dios y no el gobierno del hombre. Cuando comienza a gobernar el hombre es desvergonzado, es aprovechado y pone presión y hace las cosas de la forma contraria a la que Dios estableció. Dios nos ayude y nos proteja y nos ayude a seguir adelante, pero con su gobierno sobre nosotros. Si adoptamos las ideologías del mundo y las ideologías de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos enseñadores, vamos a comenzar a trabajar por nuestra cuenta. Dios se va a apartar de nosotros, Dios no va a gobernar sobre nosotros y vamos a caminar solos, y eso jamás debe de suceder con nosotros. Nuestra misión, es predicar el evangelio, hacer discípulos en todas las naciones, porque las prioridades de la iglesia es, Jesús dijo, id por todo el mundo y saqueen a las gentes. No, id por todo el mundo y predicad el evangelio. No se dejen intimidar con esas mentiras. No den bajo presión. No permitan que los opriman. No permitan que vengan sobre ustedes y los hagan creer que si lo hacen van a ser muy bendecidos. Ustedes son ya bendecidos porque sirven a Jesucristo, porque el gobierno de Dios está en ustedes y porque Él gobierna en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tenemos todo lo que necesitamos.
Inclinen su rostro ahí donde están. Padre Celestial, que tu gobierno comience a ser más real, más habitual en cada vida y en cada corazón en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Señor, reina en nuestros corazones. ¿Cuántos le quieren decir a Jesús: yo quiero que reines más profundamente, más palpablemente, que tu reino sea más real cada día en mi vida y en mi corazón? Si tú no has dejado que Él reine sobre tu vida como Él quisiera hacerlo, ¿por qué no vienes aquí a este altar? Voy a orar por cada uno de ustedes. Vengan aquí frente a mí y voy a imponer mis manos sobre ustedes para pedirle a Dios, para decirle: Señor, aquí está mi corazón para que lo gobiernes. A lo mejor no te has determinado a dejar que Él gobierne. No lo deseches de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Déjalo que tome el control de tu vida y vas a ver cómo Dios te va a dar victoria tras victoria. Dios te va a bendecir. Dios va a prosperar tu camino. Dios va a hacer que tu vida sea realmente una vida próspera, abundante, espiritual. Pero necesitamos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Pónganse de pie todos, y los que deseen venir aquí a este altar para adorar, para pedirle a Dios que establezca su reino sobre nosotros, que establezca su reino sobre nuestras vidas. En esta mañana, Señor, establece el reino más profundamente sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, gobierna esta mente, gobierna este corazón, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu gobierno sea real. Es mi deseo ser como Cristo. Es mi deseo ser como Él. Y aunque a veces le fallo y vergüenza le soy, es mi deseo ser como Él. Si tú pudieras ver de donde Cristo es,